¿No? Quizá, ¿cuál es el objetivo de esta norma que ha sido presentada por el congresista Arturo Alegría, también de su bancada? Congresista Rospigliosi, gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Bueno, efectivamente, ¿no? Esta situación para algunas personas puede más bien inclinar la cancha a favor de los congresistas que quieran postular a la reelección, ¿no? Permitiendo, algunos dicen, convertir la semana de representación en una semana de campaña política. ¿Es tan así? ¿Cuál cree que puede ser el objetivo de esta norma que se está discutiendo y ya es parte del debate público? Es hacer lo que siempre se ha hecho y lo que se hace en todas partes del mundo. Los congresistas son representantes de partidos políticos que hablan de política, hacen política y discuten leyes y mociones políticas en el Congreso. O sea, lo que se está planteando es una cosa totalmente descabellada, disparatada, absurda, pretender que los congresistas no hablen de política. Claro, o sea, ¿quién pretendería eso? Si yo no pudiera hablar de política, Ajá, yo no te estaría contestando ninguna pregunta acá. claro. No puedo hablar de política, pues a ver, hablemos del clima, Pero de lo enmarcamos gastronomía. en el aspecto de no infringir la ley de neutralidad, digamos, ¿no? Y allí, por ejemplo, el congresista ya tiene la inviolabilidad del voto y de la opinión, digamos, ¿no? No puede ser juzgado por eso. Esta ley... Pero esa neutralidad no existe, ni ha existido nunca para los congresistas. Eso existe para otros funcionarios del Estado. Los militares no pueden hablar de política, menos aún en un proceso electoral. Los jueces no pueden hablar de política. Funcionarios estatales no pueden romper la neutralidad. Pero eso no existe para los representantes políticos de determinados grupos que están en el Congreso. O sea, Claro. no sé si tú tienes la edad suficiente para haber visto anteriores congresos y eso jamás ha existido. No existe, por supuesto, en ninguna parte del mundo. Lo planteo, por ejemplo, en el caso de un joven que quiera postular al Congreso y compita con un congresista que tiene semana de representación, que tiene un pago de 2.800 soles por esa semana de representación, que tiene un apoyo logístico y que utiliza su semana de representación para hacer campaña. Estaría en una tremenda ventaja frente a ese nuevo político que quiere ocupar su lugar, por ejemplo, ¿no? No, al contrario, ese nuevo tiene una tremenda ventaja. El Congreso no dicen que tiene 0% de aprobación. Entonces, ¿a quién van a reelegir? Si el Congreso tiene 0%, o 2%, o 3%, bueno, pues los que postulan contra este parlamentario van a tener todas las ventajas del mundo. ¿O no te parece lógico eso? Más bien, ahora, se lo pregunto a usted porque es contraintuitivo, ¿no? Tú te estás refiriendo a un asunto que se llama semana de representación. En efecto, allá hay una discusión, esa semana de representación, no sé, existe desde hace muchos años, desde hace muchos congresos. Bueno, no vamos a discutir. Que son 5 días al mes, ¿no? 60 días al año. Sí, son 5 días al mes. Pero el parlamentario 365 días al año. O sea, no estamos hablando de algo que se circunscribe a esos 5 días al mes. No, lo que pretenden es que el congresista no pueda hablar de política. O sea, si vamos a estar en el Congreso debatiendo una ley y los parlamentarios hablan, están haciendo proselitismo político. Eso se entiende, usando un local del Congreso. Claro. Entonces, no pueden hacer eso. Eso es absurdo. O sea, a diferencia de otros funcionarios, si un funcionario público quiere ser candidato, tiene que renunciar 6 meses antes. Me queda clarísimo, me queda clarísimo. Solo le planteaba esa idea de el hecho de un congresista en el contacto con su representado, ¿no? En esa semana de representación, en la calle, no en el Parlamento donde naturalmente tienen que plantear ideas políticas, ¿no? No, pero déjame terminar. Los funcionarios públicos, por ejemplo, por este asunto de la neutralidad, si quieren ser candidatos, tienen que renunciar 6 meses antes para poder participar en la elección. Los congresistas no solamente porque la Constitución impide renunciar, sino porque el Congreso no puede desaparecer. Imagínate que todos los congresistas... Pero eso está clarísimo, eso está fuera de discusión, ¿no? No podría... Por eso, pues, por eso. Ahora, y si es tan obvio, ¿por qué? Semana, claro.
Digo, y si La es tan semana obvio, de ¿por qué ponerlo representación. si es tan obvio como usted dice, ¿por qué ponerlo en una ley? ¿Por qué la necesidad de sacarlo en una norma? Porque precisamente hay gente que está diciendo esta necedad de que se va a sancionar. Entonces, vamos a estar en problemas, porque se deja abierta una puerta para crear un escenario de complicaciones a la hora de que se presente un proceso electoral. Por eso se trata de poner, como tú decías al principio, de sincerar las cosas, hacer lo que siempre se ha hecho. Ahora hay algunos excongresistas que están diciendo esas tonterías. Y cuando ellos fueron congresistas, por supuesto que siguieron hablando de política hasta el último día de su mandato, y cuando fueron a la reelección también. Pero están tratando de confundir un asunto que es sencillísimo, y como te digo, en todas partes del mundo, todos los parlamentarios. En Estados Unidos, por ejemplo, la elección de los congresistas, o sea, de los diputados, es cada 2 años. Hay elecciones cada 2 años. Y por supuesto, esos diputados... Y ese camino de las elecciones de medio término, ¿lo han evaluado? ¿Lo han pensado? ¿Le parece a usted como congresista una buena idea? Sí, puede ser una buena idea, pero no ha habido votos para eso. Eso lo planteó la congresista Adriana Tudela, por ejemplo, la renovación por tercio. No es una mala idea, pero ojalá que se vea en el siguiente parlamento que sea elegido el 2026 con más calma, con más tranquilidad. Ahora ya era realmente muy tarde. Pero, como te digo, eso funciona en todas partes del mundo y es evidente, es obvio, ¿no? Ni siquiera necesita discutirse. Pero claro, acá, pues... Y por eso la duda de ¿para qué entonces ponerlo en una ley, no? ¿Para qué ponerlo expreso y literal? Para evitar precisamente que puedan haber después interpretaciones antojadizas de algunos organismos y entremos a un debate que no tiene sentido. Por eso es mejor hacerlo ahora de una vez, antes de que se inicie la campaña electoral. Ahora, quería preguntarle también, congresista, sobre esta designación polémica del premier Adrián Sen. Y polémica digo porque, claro, para algunos diplomáticos es echar a perder una designación diplomática en un lugar importante, pero para otros también puede ser como un premio a alguien que acompañó a la presidenta, la designación en la ONU de Gustavo Adrián Sen. ¿Cuál es su posición sobre eso? A mí me parece inoportuna. No porque el señor Adrián Sen sea una mala persona, o no porque haya hecho particularmente un mal trabajo. El problema es que él estuvo a punto de ser censurado porque pagaba las culpas del gobierno en su conjunto y en particular de la señora Boluarte por los errores que había cometido, especialmente en la lucha contra la minería ilegal. Entonces, él, como presidente del Consejo de Ministros, tuvo que asumir la responsabilidad. Ahora, me parece inoportuno porque precisamente estaba a punto de ser censurado, tuvo que renunciar forzadamente por eso, para evitar la censura, y no es pues lo más adecuado en este momento mandarlo como embajador ante Naciones Unidas. Ya el ex canciller de este gobierno, precisamente Javier González Olachea, ha expuesto una serie de motivos que hacen que hubiera sido mejor que fuera un profesional de la Cancillería el que ocupe ese puesto, ¿no? Pero la señora Boluarte pues no entiende que todas estas cosas contribuyen a debilitarla aún más de lo que ya está. Entonces, en fin, sus errores se van acumulando y yo creo que ella no debería estar tan segura de que puede llegar al 28 de julio de 2026, ¿no? Parece que ella cree que ya está segura en su puesto, pero no es así. Pueden ocurrir muchas cosas en el Perú. Ahora, la posición del nuevo premier, o quizá incluso sintomático que estemos hablando de Adrián Sen y no tanto de Eduardo Arana, que es la nueva ficha para liderar el gabinete, el nuevo actor político que tendrá que ir a pedir un voto de confianza al Parlamento. ¿Cómo evalúan estos primeros días o cómo evalúa usted estos primeros días de Arana en el cargo, ¿no? Se vienen estas rondas de diálogo político, pero desde ya tienen una posición sobre el voto de confianza. No, en absoluto. En realidad no hay mucho que evaluar en lo que ha hecho Arana hasta el momento. Realmente no hay nada relevante que podamos mencionar, ni a favor ni en contra. El problema es que Arana tiene algunos problemas anteriores, ¿no? Como por ejemplo el haber sido ministro de Justicia y tenemos una crisis muy fuerte en los penales, hubo
fugas recientemente que obligaron a renunciar precisamente al jefe del INPE, y el hacinamiento de los penales no ha sido resuelto en absoluto. Entonces ahí tenemos un antecedente que es negativo para Arana. Y por otro lado, en los últimos días han estado circulando rumores de que él quería remover al jefe de la DINI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Hemos tenido 6 jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia en menos de 4 años. Y otra vez quieren cambiar al coronel Max Anguamán, que ha sido jefe de la DECOTE, que es un oficial muy reconocido en la Policía Nacional, con una larga trayectoria, por intereses oscuros, y que detrás de eso estaría el nuevo premier. Entonces, estas cosas no dan una buena imagen, ¿no? Yo creo que, en fin, vamos a ver, hay que evaluar, hay que ver qué cosa es lo que propone el nuevo presidente del Consejo de Ministros, y ahí se decida, por lo menos en la bancada de Fuerza Popular. Ahora, ya no queda mucho tiempo, ¿no? No queda mucho tiempo. Estamos hablando de unos 15 días para este plazo de los 30 días de ir a pedir el voto de confianza. Sí, en efecto, tiene que presentarse ante el Congreso y pedir el voto de confianza en un lapso de 30 días a partir de su designación. O sea, no sé cuándo, todavía no se ha fijado fecha, no la ha pedido, ya veremos cuándo lo hace. Ojalá que sea lo más pronto posible, ¿no? Ahora, me quedé pensando en lo que dijo, ¿no? La presidenta Boluarte parece estar segura de que va a llegar a julio del 2026, y claro, usted dice que lo logra o no lo logra, o sea, más allá aquí como congresista, pero también mirando políticamente el futuro, ¿no? Es un país con problemas, es un país que puede tener alguna situación, no sé, paralización, un bloqueo de vías, una situación que pueda poner al gobierno contra las cuerdas. ¿Qué necesitaría el gobierno para poder capear un temporal así, no? Bueno, en primer lugar hay que decir que yo particularmente y nosotros en Fuerza Popular no deseamos que eso ocurra, porque eso crearía más inestabilidad, más caos en una situación que ya de por sí es complicada y estamos ya con elecciones convocadas. Pero en segundo lugar hay que decir que puede ocurrir. O sea, el análisis lleva a pensar que eso puede ocurrir porque el gobierno comete tantos errores y no resuelve problemas. Por ejemplo, a raíz de toda esta crisis con Adriansen pudo haber mejorado su gabinete ministerial y lo empeoró, cambiando, por ejemplo, al mejor ministro de Economía que ha habido en todo este periodo, el señor José Salardi. O sea, hace cosas inexplicables para empeorar su propia situación. Entonces, ojalá que no suceda, pero podría ocurrir algún incidente, alguna crisis. No sabemos, no podemos predecirla de ninguna manera en este momento, pero que podría ocurrir, y esto podría terminar muy mal, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pues que esta señora se ilumine y que su visita al Papa le haya dado algún tipo de bendición o qué sé yo, la luz divina que venga a salvarla, porque realmente está cometiendo tantos errores que es muy difícil defender este gobierno, ¿no? Ahora, el anuncio pareciera temprano, por lo que ayer dijo el canciller, de un viaje a los Estados Unidos, ¿no? La presidenta se adelantó, se anticipó. Ayer conversaba con el embajador Pareja y me decía, pueden pasar meses hasta coordinar una visita oficial, ¿no? O sea, esto es algo que tiene que tener programa, orden, mucha previsión, documentos de ida, documentos de vuelta. No es una invitación de voz. ¿Cómo ve esto? Que además toca la relación con los Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya le gustó viajar, o sea, el Congreso con responsabilidad, creo yo, le dio la autorización para ir a visitar al Papa y para ir a la investidura del presidente Noboa en Ecuador, cosa que era fundamental porque es nuestro vecino y en fin, tenemos que tener muy buenas relaciones con ellos. Pero esto de la invitación del vicepresidente norteamericano parece que fue una de esas cosas que se dicen al pasar, porque ni siquiera tuvo una reunión formal con él, ¿no? Simplemente le dijo, me gustaría que usted fuera allá, inmediatamente se agarró de eso y ahora quiere viajar. Y, en fin, coincido con lo que dice el embajador Pareja, que es un hombre que conoce mucho de estos temas, un diplomático muy experimentado. Estas cosas no son así que, oye, te invito y vente para acá y se va, ¿no? Así no es, pues. Se requiere una serie
de trámites y de agenda, en fin, que no está presente ahora, pero a ella le encanta viajar. Bueno, ya veremos si es que piden formalmente la autorización al Congreso. Ahora, para terminar, congresista, estaba pendiente el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores, y algunos partidos también tenían eso como un objetivo, una ley a conseguir, a pasar a votar en el Parlamento. Pareciera que está atrasándose. ¿Por qué no entra en la agenda del Pleno? ¿Entró y no se votó? Bueno, no sé. Mira, eso se aprobó en la Comisión de Constitución. Yo estoy completamente a favor de la reelección de alcaldes y de gobernadores. Es además por un periodo, es lo que se ha considerado en el proyecto de ley. Y yo espero que pueda votarse la siguiente semana. Como tú decías, esta es una semana de representación, así que no hay plenos. Pero yo creo que la siguiente semana debería votarse de todas maneras. Y ojo, sería bueno que se vote en la sesión del miércoles, que es una sesión semipresencial, porque esto requiere 87 votos y desgraciadamente en las sesiones presenciales hay bastantes ausencias y a veces es muy difícil conseguir una votación calificada. Pero ojalá que se vote el próximo miércoles. Ya nos quedan solamente 2 semanas, ojo, y tiene que aprobarse en esta legislatura y en la siguiente antes de octubre, porque en octubre se convocan las elecciones de 2026 y ahí ya no hay cambio de regla de juego. Entonces ya estamos con los tiempos muy ajustados. Correcto. Le agradezco, congresista Fernando Rospigliosi, por su tiempo. Muy buenas noches. Gracias, Santiago. Hasta luego. Buenas noches.